Queridos hermanos, esta tarde voy a hablar de la renovación carismática. Y según lo he repasado antes de venir aquí, me he dado cuenta de que en realidad es mi renovación carismática. Tampoco podría escribir de otra. Creo que va a coincidir con la renovación carismática de muchos de vosotros, o de todos. Pero es importante que yo diga con sinceridad lo que tengo o siento dentro de mí acerca de la renovación carismática. Y bueno, pues la mayoría de vosotros ya sabéis cómo entré yo en la renovación carismática. Por en un viaje, una chica que venía junto a mí en el tren, y de repente, pues, bueno, de repente no, porque comenzamos a hablar mucho desde Ávila hasta Madrid, y duraba entonces mucho. Estoy hablando de hace 40 años. Y ella al final, así como imperativamente, se levantó y me dice: tú tienes que ir a la renovación carismática. Es importante que vayas. Y era una chica que tendría como unos 20 años. Se llamaba Maravillas. Y me dejó, bueno, impresionado. Pero claro, llegué a casa y se me olvidó. Pero bueno, cuando llevaba ya varias semanas, dos chicos del convento de dominicos de Alcobendas que iban a la renovación, les vi que hablaban un miércoles y digo, estos van. Me acordé de la chica, digo, pues voy a ir. Y me levanté, les pregunté y dijeron, sí, vamos a la oración esta tarde. Y digo, pues yo voy con vosotros. Y entonces yo llegué allí a la oración y, bueno, pues me gustó. No entendí nada, No entendí nada de todo aquello. Solamente entendí una cosa, que me acogieron. Me acogieron y además me acogieron con confianza. Me acogieron con cariño. Nadie me preguntó por mi vida, ni de dónde venía, ni quién era. Lo que dije, lo dije por mí, porque me ocurría. Entonces, pues, yo no necesité ganarme la confianza de nadie. Me la daban gratis. Digo, qué raro. Qué grupo más raro de gente. Te dan confianza, te acogen, te besan, te quieren. Yo noté allí también una cosa que yo había necesitado mucho cuando era muy joven, cuando empezó el concilio, pues la secularización. Era todo tan sagrado. La sacralidad llegaba hasta tan dentro de nuestras costumbres, sobre todo de curas, frailes, monjas. Todo era sagrado. Y la sacralidad era una opresora tremenda. A cualquier sitio que fueras sin hábito, si te quitabas el escapulario o la capilla, tantas palabras, tantas circunstancias, pues era pecado. Lo veías como pecado o te lo enseñaban como pecado. Todo era sagrado. Jugar al fútbol sin hábito en aquel momento era un pecado. Doy gracias a Dios de que la economía es más fuerte que la sacralidad. Y como rompíamos los hábitos y costaba mucho dinero a los frailes, pues algunos frailes entraron, los superiores entraron en cordura y dijeron, no, que jueguen sin hábito. Y entonces el hábito perdió
cierta sacralidad, gracias a la economía. Todo era tan sagrado y yo me encontré en la renovación carismática una cosa muy rara, una secularización había allí, sin ritos, sin símbolos, nunca había incienso, nunca había casullas, por ejemplo. Digo, qué raro. No había jerarquía. Yo veía a los curas y aquí en este momento hay 4 o 5 curas. Veía a los curas como uno cualquiera, sentado en medio de la gente, como uno de tantos. Todo era natural, sin escándalos de ninguna clase, un lenguaje sin tabúes. Y bueno, pues que me gustó. Yo todo esto no lo pensé en el primer momento, claro, aquel día no entendí nada. Y al salir los 2 chicos jóvenes del convento, dominicos jóvenes, que vinieron conmigo, pero ellos eran guitarristas y se fueron con la música, al salir me preguntaron, ¿y qué tal? Digo, pues me ha gustado, yo vuelvo. Pues hasta hoy. Pues hasta hoy porque volví. Y volví, y volví. Y después empecé a entender. Pero el entender no es una cosa que se realice ahí en 5 minutos, ni siquiera en 1 año. Y si me apuráis, ni siquiera en 40 años. Porque aquí te metes en un pozo sin fondo. Aquí te metes nada menos que en la profundidad del Espíritu Santo, porque pronto te enteras de que estás teniendo una experiencia del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Qué es la experiencia de Pentecostés? ¿Hasta dónde llega eso? Y después el Espíritu Santo rápidamente, bueno, rápidamente no, pero al cabo de pocos años a mí ya me metió por el camino de Jesucristo. Digo, me acuerdo que una tarde estuvo el padre Iniesta, Monseñor Iniesta, obispo auxiliar de Madrid, en Maranata. Estuvo toda la oración y al final habló un poquito, cuando los testimonios, y dijo, me ha gustado. Dice, no comulgo con muchos gestos y con muchas cosas que tenéis, pero la teología de base es buena, porque habéis orado desde Jesucristo. Aquí es Jesucristo, el que vive, el que ha resucitado, el que está en medio de nosotros mediante su Espíritu, es el que mueve esta oración, el que mueve todo esto. Pues a pesar de todo, aquello fue para mí algo importante, porque me fijé en las palabras del obispo. Jesucristo, Jesucristo. Porque yo predicando ya venía diciendo cosas y Jesucristo, y se me imponía, y veía que el Espíritu Santo me iba llevando a Jesucristo, pero superando mi inercia intelectual. No solamente me llevaba al Jesucristo que yo tenía en mi corazón y en mi educación, sino que me llevaba a la humanidad de Jesucristo, a un Jesucristo que sangraba, a un Jesucristo que sufría, a un Jesucristo que poco a poco me lo iba identificando con la gente, con la realidad de la gente, con los pobres de la gente, con la pobreza de la gente, con los pobres, con mi propia pobreza. Porque no hay pobreza más importante en este mundo que la de cada uno. Porque nuestra pobreza realmente es la que da el tono a nuestra vida espiritual. ¿Te sientes pobre? ¿Ha iluminado el Espíritu Santo tu realidad? ¿Ha iluminado el Espíritu Santo tu pecado? ¿O sigues teniendo la idea de tu pecado como algo aprendido?
¿Es algo que has aprendido en algún manual de teología? ¿Tu pecado para ti es algo que te han dicho? ¿Hay una lista? ¿O realmente el Espíritu Santo te lo ha iluminado? Y has visto hasta tu pobreza más honda. Aquello que decía Santa Teresita: yo no necesito virtudes, yo no necesito perfección. Lo único que deseo es ser pobre, mi pobreza, que esté iluminada, y que desde mi pobreza iluminada tenga yo una confianza ciega en la misericordia de Dios. Estas palabras hacen temblar. Desde mi pobreza absoluta, pecadora, tener una confianza ciega en la misericordia de Dios. ¿Os dais cuenta? ¿No tiembla vuestro corazón? No tiembla. Bajad del cerebro por un momentito y poneos en ese tremor, en ese temblor de vuestro corazón. La iluminación del pecado te lleva, cuando está el Espíritu Santo, a que desde tu pobreza, desde el punto cero de tu vida, tengas confianza ciega en la misericordia de Dios. A mí me parece maravilloso. Me parece maravilloso sencillamente por una razón, porque se lo doy todo a Él. Yo soy la nada, Señor, yo soy nada, nada más que pecado, y el pecado me hace ser nada, más nada que la nada, peor que la nada. Y que desde ahí pueda brotar en mí una confianza ciega en tu misericordia. ¿Quién lo está haciendo esto? Lo está haciendo el Espíritu Santo. Entonces es algo realmente impresionante. Algo realmente impresionante que llega hasta lo profundo. Pues bien, cuando yo empecé a sentir en la renovación carismática, yo que venía de teologías y de filosofías, pues no sé, me acuerdo sobre todo la filosofía de la muerte de Dios, de la negación de la muerte de Dios, que nos decían que no podía haber relación con Dios vertical de ninguna clase, que las únicas relaciones posibles que nos acercaban a Dios eran las relaciones horizontales, las relaciones con los demás, sobre todo con los pobres y necesitados. Y cuando vives una experiencia de estas, cuando vives una teología de estas, pues tu corazón se te seca. Se te seca. Si no hay una relación vertical, como se me secó a mí, como yo lo viví. Y entonces llego a la renovación carismática aquel día que os cuento, y poco a poco me doy cuenta, pero ¿cuál es el Dios de este grupo? ¿Qué se predica aquí? Me doy cuenta que se predicaba Jesucristo, pero que Jesús vive, que Jesús es Señor. ¿Cómo me impresionaba a mí, tanto en inglés como en español? Porque había mucho inglés, claro. La renovación venía de Estados Unidos. Jesús es Señor. Mira que no decimos veces todos los días por nuestro Señor Jesucristo, a todas horas estamos. Y sin embargo a mí me impresionó profundamente: Jesús es Señor. Jesús es el Señor. Tremendo. Cuando estuve en Roma una vez, al poco de entrar en un congreso, y el cura que estaba diciendo la misa, cuando levantó la hostia en la consagración y se quedó un rato con la hostia así, y dice: ecco il Cristo risorto. He aquí el Cristo resucitado. Pero si yo era doctor,
Pero si yo había estudiado tanta teología como estudian los dominicos, si lo sabía todo. Lo sabía todo y no me había enterado. Ecco il Cristo risorto. No me había enterado de que era el Cristo resucitado. O el Espíritu Santo, que me da lo mismo. Su Espíritu Santo, el que presidía aquello. El que venía al pan. El que venía al vino. Ecco il Cristo risorto. Bueno, pues desde aquel día es todo distinto, claro. El que presidía la Eucaristía, el que preside el Cristo y el Cristo risorto. Qué cosas, ¿verdad? Qué descubrimientos, pero ¿no lo tenías eso en la cabeza? Pues sí, mire usted, si me hubieran mandado dar una charla sobre los sacramentos y me hubieran dicho, hable usted como Jesucristo no solamente preside, sino que realiza. Cristo bautiza, Cristo confiesa, Cristo dice la misa. Hubiera dado una charla, pero no hubiera descubierto el Cristo risorto. Pues bien, todo esto, pues, bueno, lo encontré, era un movimiento nuevo, un movimiento joven. Ahora que había empezado en 1967, 2 años después de terminar el concilio, y que ahora va a cumplir 50 años, el próximo año los cumple. Y entonces, pues, bueno, estas son cosas que se te van metiendo. La renovación es penetrante y va penetrando, y a poco que seas fiel a la oración, con el paso del tiempo y con el paso de los años se te va haciendo. La renovación sucede dentro de ti, no es una conquista tuya, no es algo que tú has merecido o que tú has buscado, porque ni siquiera lo buscas. ¿Cómo vas a buscar una cosa que no conoces? ¿Cómo iba a buscar yo el Cristo risorto? Pero cuando Él empieza a hacer su obra dentro de ti, entonces pues va sucediendo la renovación dentro de ti. En mí la renovación ha sucedido, simplemente ha sucedido. Es decir, alguien la ha hecho dentro de mí. Alguien. ¿Quién va a ser? Pues el Señor, el Espíritu Santo. Pero me surgieron, claro, una serie de dificultades. Y es precisamente de lo que quería yo hablar esta tarde, de las dificultades que tiene uno que comienza el camino de la renovación para acogerla, para asumirla dentro de sí, de las dificultades que uno tiene, de las dificultades que yo tuve. Si te pones a pensar un poco, si te pones a escribir un poco, si te pones a sentir un poco, ¿qué es esto de la renovación carismática? Al principio, pues a mí una de las cosas, la primera dificultad que encontré es su entronque protestante, que poco me gustaba a mí. Cuando llegué con aquella gente de Maranata tan maja, tan buena, tan simpática, 100 y pico personas, y después veo, pero si estos son protestantes, si esto viene del protestantismo, los pentecostales, Dios mío, eso que había yo visto en alguna película, como locos, haciendo exorcismos y haciendo no sé cuántas exageraciones sensibleras que yo había como rechazado. Es posible que esté yo en medio de esta gente, pero yo no lo veo. Yo no veo que sean así, yo no veo que sean los de las películas.
Estos son otros. Pero ahí está. Claro, lo primero que hice naturalmente fue estudiarme en serio el tema. ¿Por qué? Pues porque la renovación siempre se la ha acusado de eso, de sensiblería, de sentimentalismo, de que en realidad pues no hay ni una idea, no hay nada que merezca la pena, fijo. Y bueno, pues estudié, yo leía cómo empezó allá el 1 de enero de 1901, el primer día del siglo, según aquellos que cuentan como primer día del siglo, el 1 de enero de 1901. Yo no soy de esa opinión, pero bueno. Pero el Espíritu Santo sí debe ser. Cuando salió aquella muchacha, una muchacha que se llamaba Inés, que estaba en un grupo metodista. Los metodistas son una secta, un avivamiento, nacido en Inglaterra. Son interesantísimos, espiritualmente hablando, son interesantísimos. No me voy a meter con eso, naturalmente. Pero había un pastor que les estaba hablando de los hechos de los apóstoles. Había un pastor que les estaba diciendo cómo los primeros cristianos, los apóstoles, imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Y salía alabando a Dios y orando en lenguas. Orando en lenguas. Y entonces la muchacha, en un grupo de unos 20 y tantos, así, valiente, salió al medio, cogió una silla, se sentó y le dijo al pastor: ore usted sobre mí, como nos está diciendo que hacían en tiempos de los hechos de los apóstoles. Le metieron un apuro, porque el pastor hablaba teóricamente, como hablamos casi siempre. Pero claro, no tuvo más remedio que acercarse a la chica y ponerle las manos, pero no sabía qué decir porque nunca había orado de esta forma. Pero bueno, el Espíritu Santo le ayudó, le impuso las manos, oró. ¿Y qué sucedió? Ella lo cuenta, esta chica, lo cuenta. Grandes movimientos de agua, como si hubiera un océano interior dentro de mí que se empezó a mover y que hacía un ruido tremendo. Pero yo notaba que me inundaba, que algo grande, grandioso sucedía dentro de mí. Y al final, ¿qué era todo eso? Pues una efusión en el Espíritu. Cambió su vida, cambió profundamente. En un primer momento pues quedó así la cosa, pero al día siguiente, después de oír a la chica, todos los demás decían: impónganos las manos. Y les impuso las manos a todos y resulta que todos recibieron la efusión del Espíritu y ahí nació la renovación carismática. Hubo un problema, y el problema es que las iglesias constituidas, las iglesias protestantes, no asumieron esa realidad espiritual. Como no había asumido la iglesia ni a los cátaros, ni a los valdenses, ni a nadie no lo asumieron. Iglesias protestantes no asumieron. Y entonces se formó una iglesia nueva. Y esa iglesia nueva se llamó la iglesia pentecostal. Entonces los pentecostales son los primeros carismáticos que prefirieron seguir siendo carismáticos antes que guardar fidelidad a su iglesia, que no les dejaba entrar por la nueva experiencia que el Espíritu Santo estaba haciendo en ellos. Pero esta iglesia pentecostal crecía
Esta iglesia pentecostal subía y subía. Y allá por los años 1950, 50 y tantos, las iglesias protestantes empezaron a hacer un nuevo discernimiento. Y algunas iglesias protestantes aceptaron a los pentecostales con tal de que no oraran en lenguas. Y los pentecostales dijeron, pues no. Es una condición esencial. No le vamos a cortar al Espíritu Santo lo que Él nos quiera dar, lo que Él nos quiera regalar. Además, la palabra de Dios está bien clara, que oraban en lenguas. Y si tú no oras en lenguas, ¿cómo te enfrentas con la palabra de Dios? Algo te falta. Algo hay ahí en lo cual tienes déficit. Hay un déficit en tu vida. Y bueno, y la última iglesia que aceptó a los pentecostales, al pentecostalismo, fue la católica. En el año 1967, como digo. Pero resulta que actualmente donde más ha crecido, donde más hay y donde más fuerza tiene la renovación carismática es en la Iglesia Católica. Tarde entramos por ello, pero en este momento la renovación más profunda de todas las renovaciones se da aquí en la Iglesia Católica. Está en todas las denominaciones cristianas, tanto protestantes como ortodoxas, como católicas de todo tipo, pero es en la Iglesia Católica donde más se ha desarrollado. Y yo pues por esa parte quedé tranquilo. Bueno, ¿y por qué no puede el Señor empezar? Me fastidiaba que hubiera empezado en América del Norte. Un movimiento espiritual empezando en América del Norte. El Espíritu Santo no está en sus cabales. Pues hubo que aceptar la pobreza de que naciera en América del Norte. Porque si hubiera nacido en Kenia o en cualquier otro sitio, digamos, de esos pobres, por donde suele soplar más el Espíritu, pero en América, sí costaba trabajo. Yo no sé a vosotros si os ha percutido de alguna forma el haber nacido en América del Norte. Ya podía haber nacido en otra parte, porque todo lo americano en aquel momento, por lo menos aquí en España, pues bien, esta fue la primera dificultad que yo tuve. Y la segunda dificultad es la mala acogida que tiene la renovación carismática, sobre todo en el mundo eclesial, pero en los demás mundos también. Es que no nos entiende nadie, es que no nos quiere nadie, es que gran parte de los grupos, o muchos grupos de la renovación carismática española, fueron metidos en la sala de las calderas de la calefacción. Es lo único que el párroco les dejaba al principio. Una cosa tan grande, tan maravillosa, y de ¿cómo es posible? Nadie. 40 años llevo yo en la renovación carismática. Y hoy es el día que Chus es un chico bueno, es un fraile bueno, pero tiene una tecla. Y la tecla es esto. Y me decía otro, padre, pero Chus, con el carrerón que llevabas, haberte metido con esa gente ahora. Y yo me daba cuenta de que decía verdad, pero lo tenía en el alma. Era lo más profundo.
¿Cómo iba a dejar yo aquello? Nunca tuve tentación de dejarlo, ¿eh? Ni carrerón ni carrerona. ¿Qué es eso? ¿Qué es un carrerón dentro de los frailes? Pues nada. Pero, bueno, pero a lo largo de los años, para que un obispo asista a una asamblea nacional carismática, y yo he estado bastantes años en la coordinadora nacional, acepte el venir a decir una misa en la renovación carismática, ¡qué trabajos! ¡Cuánta humillación! ¡Cuánto esfuerzo! Y al final, yo sé que algún obispo muy importante no vino a la renovación carismática a decir una misa delante de 6.000 personas porque tenía la medalla azul con 4 novicias no sé dónde, a la misma hora. Que probablemente se podía haber cambiado. El hecho de que ningún obispo, los sacerdotes, nadie, al principio me daba rabia, tengo que reconocerlo. Al obispo de Cáceres Plasencia, un día en la sacristía lo puse pingando. Porque había como unas 400 personas, casi todas viejitas, en una asamblea regional, y les estuvo toda la homilía diciendo de los peligros que llevan consigo los movimientos del espíritu. Cuando llegamos a la capilla le dice: señor obispo, ¿usted cree que alguna de estas viejecitas tiene intención de renegar de la Iglesia y de su doctrina? Usted no se da cuenta que todo eso está en su cabeza, pero no está ni en la cabeza ni en el corazón de ninguna de estas personas, que se han visto totalmente felices al tenerle a usted en medio de ellos como pastor. ¿Usted cree que se puede actuar como usted ha actuado? Y lo siento, o lo sentí, porque después este obispo, a Pedro Reyero y a mí, nos dijo que teníamos que ir a predicar a sus curas cada 3 meses un retiro, y fuimos varios años. Y este obispo, este mismo obispo, que murió muy joven, de un esto a la cabeza, este mismo obispo, una vez que habíamos predicado un retiro y estábamos tomando algo en un bar cercano, me acuerdo que le dijo a Pedro Reyero y a mí, nos dijo: aunque no haya sacerdote para decir misa el domingo, aunque no haya sacerdotes para dar los sacramentos a la gente, ustedes no tienen que hacerlo. Ustedes no deben abdicar de la predicación. La predicación es tan importante como la Eucaristía. La predicación es tan importante como los sacramentos. Y justo cuando este obispo estaba ya, justo con sus 58 años, un ictus cerebral, se lo llevó al otro mundo. Digo, vaya Señor. El único que teníamos un poco a nuestro favor, vas y te lo llevas. Pero en fin, no me ha importado tampoco gran cosa. ¿Sabéis por qué? Pues porque después, a lo largo de los años, yo me he dado cuenta, digo, pero sí es mejor que no esté el párroco en la renovación. Es mejor que no esté el obispo en la renovación. La renovación necesita un proceso largo. Es una experiencia espiritual. No somos demasiado listos. Y aunque lo seamos, es igual. El Espíritu Santo trabaja despacio. Para que esta experiencia fructifique totalmente se necesitan años. Y entonces, si está el párroco, ya sé yo lo que va a pasar, porque yo he sido párroco.
El párroco lo que quiere de los grupos es que hagan lo que él quiere. A ver si hacéis esto, y a ver, mira, es que necesito que vayáis a dar no sé qué. Los párrocos quieren cubrir siempre los huecos. Y teniendo un grupo de gente a mano, y el obispo igual. Entonces, claro, el Espíritu Santo no ha traído a ninguno. Bueno, a ninguno. Eso es una tontería porque sí que hay párrocos. Pero, bueno, en la pobreza, en la insignificancia, en el desconocimiento de la gran Iglesia, pues la renovación carismática sigue adelante. Y se está haciendo una experiencia espiritual muy profunda. Cuando el Papa el 15 de octubre dice que la única teología verdadera es la de la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús, el Papa, evidentemente llevamos 40 años predicando esto, y esta frase lo único que nos ha hecho cosechar es acusación de protestantismo. Luteranos. Yo hace muchos años que ya no lo explico. Antes sí. Mire, pues no te voy a explicar la diferencia. Te lo voy a explicar porque ya es tiempo que la hayas aprendido tú. Cuando el Papa dice eso, uno queda pues muy contento. Vaya confirmación. Cuando en el año 1999, en el mes de octubre, se firma aquella, no sé cómo decirlo, aquel acuerdo entre los luteranos y la Iglesia Católica acerca de la justificación, y coinciden los dos en lo que fue la motivación principal de la desunión, y se unen en eso. Yo estaba en Alemania, en Münster, me acuerdo que vagaba por las calles de Münster como un sonámbulo, lleno de gozo, lleno de alegría. ¿Por qué? Porque las dos iglesias manifestaban la gratuidad total de la salvación. ¿Y cómo? Si alguno es capaz de algo, es porque el Espíritu Santo le capacita. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para... Y hacía 3 meses que había muerto Pedro Reyero, en julio, estoy hablando de octubre. Yo digo, ay Dios mío, qué pena que no resucite por un rato, para llevarse la alegría grande de todo esto. Otra dificultad, no voy a terminar con ellas, no sé, ya llevo 35 minutos. Bueno, otra dificultad es la teología racional. ¿Cómo se ha reído de mí y de todos nosotros la teología conceptual? ¿Cómo se ha reído? Chus, tú, como eres un vago, y siempre lo has sido, tú te refugias naturalmente en la vivencia gratuita, porque no tienes la fuerza de pensar un poco. Pero si no se hace el esfuerzo de pensar verdaderamente, no se puede conocer a Dios. Y yo estaba viendo en mi interior, en mi alma, y estaba viendo en mi experiencia que no era a través del cerebro que yo podía conocer a Dios. Sí, hay un conocimiento teológico también por esa parte, pero a mí el que me tocaba el alma, el conocimiento que me llevaba
a sentirme una criatura nueva es el que tenía yo, mediante la experiencia vivencial interior del misterio sangrante de Jesucristo, como os digo. Y me di cuenta que el Espíritu Santo nos habla en otra parte distinta de la cabeza y distinta del sentimiento. Alguno dice, sois unos sentimentales. Mire usted, no. Es en otra dimensión. No es en la dimensión del sentimiento. Pero nada, esto no se podía hablar. No se podía hablar. El peligro de esto, y yo he caído en ello, es rechazar lo racional. ¿A que sí? ¿Que no entendéis nada de esto? ¿Que no queréis nada de esto? A la porra. Seguid con vuestra ceguera. Pero tampoco es eso. Eso es lo que hicieron los cátaros. Eso es lo que hicieron los albigenses. Como la Iglesia no los aceptó, no los asumió, cuando tenían la experiencia del consolamentum, que era un auténtico bautismo en el Espíritu, pues se rebelaron. No tenían guías, no tenían gente que les supo decir quietos. Vamos a asumir a la Iglesia tal como está en este momento. Vamos a asumir la teología de la Iglesia. No hay que rebelarse. El Espíritu Santo lo irá haciendo poquito a poco. El Espíritu Santo lo irá haciendo. Y se rebelaron. Y claro, al rebelarse, pues cayeron en herejía. Y el caer en herejía, pues ya sabéis lo que significa. Y yo pensaba, Dios mío, pero si es que eso no lo pensé yo, lo pensó un compañero. Y me decía, Chus, si es verdad lo que tú dices o lo que decís vosotros los carismáticos, es que no estáis viviendo la eclesiología del Vaticano II. Estáis más allá del Vaticano II o más acá. Y lo decía con sinceridad. El Vaticano II preparó a la Iglesia para la venida del Espíritu Santo. De tal forma que el Vaticano II es realmente el concilio que ha dado suelta a los carismas del Espíritu Santo, que los puede tener no solamente la jerarquía, sino los seglares. El Espíritu Santo ha dado la posibilidad de que existan estos grupos. No el Espíritu Santo. El Vaticano II ha dado la posibilidad de los grupos, de los movimientos, de esta iglesia viva que hay hoy día. Pero su eclesiología básicamente es insustituible, pero se ha quedado donde se ha quedado. El Espíritu Santo no se ha muerto después del Vaticano II. El Espíritu Santo no te habló nunca de la salvación gratuita en Cristo Jesús. Entonces estamos en una tercera eclesiología. Y es la eclesiología del Papa cuando dice que la única doctrina verdadera es la de la salvación gratuita en Cristo Jesús. No reniega del Vaticano II, todo lo contrario, lo asume hasta el fondo. El Vaticano II, muchísima gente que hizo el Vaticano II, si hubiera descubierto esto, hubieran levantado los brazos de amor y de acción de gracias y de cariño al Espíritu Santo. Pero a cada tiempo le toca lo suyo. Y entonces, pues en este tiempo estamos en otra dimensión eclesiológica. Cuarta dificultad, la lentitud del proceso. Qué lento es todo.
Yo decía al principio, Señor, pero no eres Espíritu Santo. No te ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Arrasa. Baja del cielo y arrasa todas las dificultades. Arrásalo todo. Nunca arrasó nada. Dios no arrasa nada. Todo el tiempo es suyo y no tiene orillas, no tiene límites. Pasarán décadas, le da igual. Pero no eres tú el que has revelado esto, sí, pero lo mío son revelaciones de décadas. Vosotros sois los que tenéis una prisa. Revelaciones. Hay una virtud que es una de las que giran alrededor de la virtud cardinal de la prudencia, que se llama la longanimidad, que yo nunca la entendí, pero he aprendido la renovación carismática, lo que es la longanimidad. ¿Sabéis lo que es? Es el tener fuerza, pertenece al don de fortaleza, para esperar años y años y años, para esperar y para ser fiel en la espera, para ser fiel. ¿Y cómo educa? ¿Cómo educa la longanimidad? ¿Cómo educa el ser fiel? Tremendo. Porque no es nuestro. Lo nuestro es la prisa, lo nuestro es otra cosa. Otra de las grandes dificultades, bueno, pues la novedad, los gestos. ¿Cuánto hemos tenido que oír de los globitos? Que ya vais a la sectilla, me decían a mí los frailes. No se atrevían a decir secta por respeto y la llamaban sectilla. A hacer globitos, a levantar los brazos, y a todo eso lo llamaban globitos. Y otras gentes peor. Y yo veía que los globitos, que la alabanza, que levantar los brazos, que la dimensión corporal acerca a Dios también. Dios está ahí, en esa dimensión. Pero estas novedades, lo mismo en la música que en las canciones, la alegría. Pedro Reyero decía mucho eso de cómo escandaliza la alegría. La alegría escandaliza tremendamente. No se puede soportar la alegría de los demás sin tenerla yo. Tú estás alegre y yo no. Eres un iluso o eres un banal. ¿Por qué estás alegre tú? Bueno, las formas externas en general. Cuánta dificultad también por ahí. No digamos ya cuando nos metíamos en los carismas. Por ejemplo, carisma de sanación, el de lenguas, palabras de conocimiento, incluso la predicación. Y todo esto, cuando alguien te oía hablar de esto, ay, pues es que hubo una misa de sanación, es que ha habido un no sé qué de sanación. ¡Qué escándalo! Escapaban como el gato escaldado, que la gente no quiere. La gente no quiere. Y como la gente no quiere, pues a mí llegó un momento que me pregunté, digo, Chus, ¿tú eres tonto? Porque claro, cuando todo el mundo está en otro, eres tonto. ¿O qué mosca te ha picado? Eres tonto. Y un día descubrí, y lo digo por todos vosotros los que estáis aquí, y un día descubrí, anda, pues yo no fui tonto, fui un niño. A mí la renovación carismática me ha pescado por niño. Me he dejado pescar. Me he dejado pescar por el Espíritu Santo por ser niño.
Pensadlo vosotros en vosotros mismos. ¿Por qué estás tú aquí? Porque eres un niño. Si se enteran la mayoría de tus amigos, estarán diciendo, pero será tonto. Pues eso que tus amigos llaman tontuna, delante del Espíritu Santo es sencillez de corazón, niño. Y claro, porque es que a las cosas hay que ponerle palabras. Si no le pones palabras a las cosas, pues figúrate. A lo mejor piensas que eres tonto en un momento dado, porque alguien te lo dice. Porque siempre hay gente que te lo dice todo. Eres tonto. Y claro, cuando te das cuenta, ay, yo no, si yo no fui tonto, ¿cómo voy a ser tonto? Si a mí me tenían por listo. Y las notas lo prueban. Y claro, me di cuenta en un momento dado, ay, no, si es que para ser carismático se necesita ser niño. Lo dice el Evangelio. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. ¿Y nacer de nuevo para qué? Para ser niño. Volver a ser niño. Otra dificultad, la sexta, es la de, bueno, la que acabo de decir, la lucha interior. Es esta lucha interior en la cual concluyes que eres espiritualmente hablando un niño, porque estamos hablando en la dimensión espiritual. En otras cosas, pues yo sé que entre vosotros, y hay especialistas en montones de cosas que son en sus trabajos de primera categoría. Pero es que también un superingeniero puede ser un niño, y si no es niño el superingeniero nunca será carismático, porque entre los carismáticos hay de todos. Lo mismo te encuentras con el embajador de Washington o 3 o 4 embajadores, como hubo una vez en Maranata, que me encuentras con, no sé, con grandes ejecutivos de todo tipo, pero no por serlo, a pesar de serlo, diríamos, no, son niños. O el Espíritu Santo les ha cogido como niños para... Esta lucha interior viene también muy marcada por la pelea que hay que librar o que tienes que librar contra la espiritualidad corriente, la espiritualidad de los méritos, la espiritualidad del trabajo y el esfuerzo, la espiritualidad de librarte del pecado por tus propias fuerzas, la espiritualidad de las virtudes. Qué difícil es eso. Qué difícil es ver desde ahí la gratuidad de la salvación. Es muy difícil. Mi madre, que nunca salió de esta espiritualidad, y lo digo bien, con orgullo, pero ella intuía, de hecho muchas veces me lo dijo, dice, yo no entiendo tu camino, dice, pero me sabe bien, o sea, me huele bien, ahí hay algo, sí. Y cuando venían los carismáticos, que vino más de una vez, pues salía muy contenta, nunca supo más, no porque yo no se lo explicara, pero bueno, pues porque el Señor la ha querido en su tiempo y la ha querido en su espiritualidad, porque ¿sabes lo que pasa? Que el hecho de superar espiritualidades no quiere decir que la anterior no fuera buena. No, es que el Espíritu Santo sigue progresando. Pero el Espíritu Santo actuaba con mi madre y con mis padres y con mis abuelos y con mis... Porque el Espíritu Santo tiene una capacidad. Además, ¿sabes lo que pasa? Que la santidad está en la caridad, está en el amor, más que en lo que yo estoy hablando esta tarde, que
que cuando engendra amor es maravilloso. ¿Y cómo voy a pensar yo que yo tengo más amor que mi madre? No lo puedo pensar. Pero es bueno tener buena teología. Es bueno tener buena teología porque te ayuda a disfrutar del cristianismo como a nosotros nos ayuda la salvación gratuita en Cristo Jesús a disfrutar, a quitar miedos, a quitar temores. Tanta gente que ha sufrido, que sufre todavía, con escrúpulos de todo tipo. Se necesita teología nueva, distinta, para disfrutar del cristianismo, para disfrutar incluso de la cruz, para descubrir a un Cristo vivo, sangrante, un Cristo humano, profundamente humano. Vale. Y en tiempo de mi madre no se podía disfrutar del cristianismo así. Todo eran miedos, todo eran temores, todo eran dificultades, todo era pecado, todo era... Pero tenían una caridad muy profunda. Y dificultad octava, bueno, y con esta termino, ya la he dicho, es la de la gratuidad. La de la gratuidad, protestante. ¿Cuántas veces me han llamado a mí protestante? Digo que no, hombre, que no. Que la gratuidad de los protestantes es extrínseca. Que salvan, Lutero salva a la gente como se salva a un niño que ha caído en el río. Se le saca, pero el niño sigue siendo igual. Que la gratuidad de la que hablamos, católica, es una gratuidad interior que nos viene dada por la gracia santificante, que es gratuita, pero que a la vez que salva, te transforma, te hace santo, te va cambiando, te va llenando del don de Dios y de la fuerza de Dios, te hace iglesia, te hace valorar los sacramentos profundamente, sobre todo el sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía. Cuando andas por países protestantes, como yo estuve de joven en todos los estudios, ¿cómo notas que los jóvenes protestantes, en TC, por ejemplo, cómo notas que tienen ganas de comunión? Tienen ganas de transustanciación. Que lo que hay en el pan y en el vino, que los católicos creen que es Jesucristo real y presente, y que ha habido una transustanciación, o sea, la sustancia del pan se ha cambiado en el cuerpo de Cristo y la del vino en la sangre de Cristo, porque quieren realismo, realismo en la comunión, realismo en la Eucaristía, no simplemente el pan bendito, no simplemente un pan bendito, sino una verdadera transustanciación. Yo, por ejemplo, he aprendido a valorar la transustanciación en Alemania, en algunas sacristías, porque yo le he oído a gente, me acuerdo de una chica que decía, hay dos cosas que yo deseo ser como los católicos. Ella era protestante. Hay dos temas. Primero, el de la transustanciación. Quiero comulgar a un Jesucristo vivo y sangrante. Y el segundo, que los católicos se casan para toda la vida. Estas dos cosas las tenía ella en el alma. Dice, yo quiero ser católica en estas cosas. Pero claro, si es católica en estas cosas, es muy católica. Tiene que... Pues bien, hermanos, esto es un poco la renovación carismática, un poco, digamos,
al descubierto. Aquí son fenómenos, iba a decir yo, que suceden en nuestra vida, experiencias, son vivencias interiores que el Espíritu Santo